Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dicen en este hermoso martes, en esta hermosa tarde de martes? Aquí estamos con el señor Néstor Restivo, haciéndoles compañía en que vuelvan las ideas, como todos los días de 4 a 6 de la tarde en la querida 530. ¿Cómo va, Néstor? ¿Qué ¿Bien? tal, Luispa? Buenas tardes, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Como estamos grandes, hasta hace un minuto estábamos hablando de temas de salud, así que uno queda ahí medio tocado por eso, pero vamos a hacerle ole al asunto y hablar de otra cosa. Bueno, un abrazo enorme a los queridos Pablo Caruso, que no está porque anda con alguna actividad. Esta gente que se pone actividades a la misma hora del programa, Néstor, Es imperdonable eso. imperdonable, imperdonable. Bueno, ahí lo vemos quién. Es 24 horas en el día. El programa dura 2 nada más. Debe otras Está muy 22 bien. horas y justo elegís eso. Listo, tal cual. La defensa descansa. La fiscalía, en realidad. Ahí veíamos en YouTube la silla vacía de Pablo. Y otro abrazo enorme, enorme, acá más sentido todavía, a Gabriela Raiche, que se está recuperando de alguna nana de esas estacionales. Así que bueno, esperamos tenerla prontito aquí entre nosotros. Bueno, Néstor, me imagino que ya tenés planificado qué smartphone te vas a comprar, qué televisor, qué consola de videojuegos, ¿no? Vamos a ver si se confirma, ¿no? Esta rebaja que están evaluándola en un 30%, es decir, toman más o menos qué carga impositiva tienen algunos de esos aparatos. Y como el gobierno anunció su progresiva en algunas etapas, ¿no? Sí, en 2 etapas. Tengo Reducción, entendido. eventualmente puede haber una rebaja, pero ya tiene una ventaja comercial y tiene cierta desventaja en lo que reflejan las críticas de muchos empresarios y también gobernadores como el de Tierra del Fuego, que están un poco enojados con esta medida del gobierno. Y claro, me imagino, no es para menos. Consiste básicamente, para el que no está enterado, como decía Néstor, en una rebaja impositiva, y la gran promesa del gobierno es que vos vas a poder comprar cualquiera de estos electrónicos, un smartphone, un televisor o consola de videojuego, una PlayStation, digamos, más barata. Esa es la promesa del gobierno nacional. Claro, esa quita de impuestos, esos impuestos iban a algún lado, se distribuían en algún lado, y eso, es parte del modelo económico que está en marcha, y en algún caso va a afectar seguramente a la generación de trabajo, ¿no? Sí, imagino que para muchos consumidores le cae muy bien, y que el hecho de que sea el vocero presidencial el que haga el anuncio también le da un empujoncito a él de cara a lo que puede pasar el domingo en la elección de legisladores porteños, ¿no? Porque fue el mismo Adorni el que lo anunció. Claro, está muy bien la reflexión. Te propongo, Néstor, que sumemos a la charla a Juan Carlos Junio, que en un rato va a tener un cafecito político como el que suele tener con nosotros, pero de mayor envergadura, porque va a tener ahí una platea preferencial. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo andás? Luis Pablo y Néstor por acá. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo andás vos Hola, en hola. esta tarde? Yo ando bien. ¿Y ustedes, que cuando el gato no está, los ratones bailan? Bueno, no, te diría que no precisamente, pero bueno, vamos. Bailamos, pero en otro sentido. Claro, bailamos en otro sentido. Juan Carlos, estábamos comentando acá con Néstor esta decisión del gobierno nacional de quitarle impuestos a la importación de algunos aparatos electrónicos, de teléfonos celulares, de televisores y de consolas de juego en principio. Decíamos, bueno, como una gran zanahoria para que la gente pueda comprar estos artefactos a un precio más barato. Pero bueno, claro, se deja de cobrarles impuestos por el ingreso al país, y esto tiene una repercusión interna, ¿no? Sí, en realidad forma parte de la política histórica y actual de los modelos ortodoxos de apertura económica indiscriminada, con la que vienen todo tipo de productos del exterior, muchos de ellos efectivamente más baratos, y genera eso una fuertísima destrucción del aparato industrial argentino, especialmente de las pymes, y la pérdida de los trabajadores de eso. Creo que esto de los celulares, porque yo también me anoticio hace un rato, está muy cargado de una cuestión de oportunidad política por el tema de las elecciones porteñas, y entonces intentan, ustedes creo que lo decían, darle una mano a Adorni para que se presente
diciendo yo voy a bajar el valor de los celulares. Los celulares hoy son un producto que ya no es de clase media solamente, sino que es muy, pero muy popular. Por lo tanto, en fin, creo que intentan impactar en ese sentido. Pero en el fondo no es más que un producto más de esta apertura indiscriminada. Ya estamos teniendo manzana del Japón, naranja de Suecia, queso Roquefort de qué sé yo. Entonces, y así zapatos, y así ropa, y así máquinas y autos. En fin, eso ya lo ocurrió con Martínez de Oz, ocurrió con Menem y también con Mauricio Macri. Es el modelo thatcheriano, ¿no? Bueno, ese es el sentido, precisamente pensaba, de columnas como esta, Juan Carlos, de columnas como la tuya, ¿no? Intentar darle una vuelta más a lo que son algunas informaciones que circulan y que en principio pueden ser muy seductoras para mucha gente. Vos decías, bueno, el celular ya se convirtió en parte de nuestra vida, lo usa todo el mundo, no es un consumo suntuoso, no es únicamente de la clase media. Y todos nosotros necesitamos poder acceder a un teléfono celular, ¿no? En principio puede aparecer como algo muy atractivo una medida como esta. Sí, pero también yo puntualicé lo que vos decís, porque bueno, creo que ya no es más un artículo de lujo, pero también pasa con los limones, que tampoco es un artículo de lujo, y con todo tipo de alimentos que se importan, con muchos repuestos y máquinas que se fabrican en la Argentina, con componentes de auto que se fabrican en la Argentina, que todo tipo de productos que se fabrican acá, es muy probable que en el exterior se fabrique más barato. ¿Por qué? Porque como son por la masividad. O sea, si vos haces acá en la Argentina, tenés un mercado para vender una pieza industrial y vendés 300.000, en cambio los japoneses o los chinos o los franceses venden 30 millones de esas piezas, el costo fijo de la producción de esa pieza se relativiza hasta el infinito, es mucho menos. Por lo tanto, pueden ganar igual o más, pero con un costo menor. Por otra parte, son países centrales, tienen créditos bancarios a tasas muy bajas de promoción que les favorecen su estado, tienen mercados internos que consumen mucho y también ven. Entonces, no se puede competir con eso. Alguna vez un primer ministro inglés, que ellos con su flema en algún momento dicen la verdad, nosotros durante 150 años fuimos proteccionistas de nuestra industria. Una vez que nuestra industria fue poderosa, que era la principal tecnológica y comercialmente del mundo, porque además dominaban los mares, entonces se transformaron en librecambistas y simpatizantes de la apertura. Lo mismo hizo Estados Unidos. Pero primero protegieron a su industria, claro, para que tenga aporte. Acá estamos haciendo exactamente al revés. Juan Carlos, Néstor te saluda, te quiero cambiar un poquito de tema. Bien. Desde hace ya 2 años, digamos, de la campaña electoral del 2023, hubo roces siempre entre el espacio del PRO, el espacio que lidera Macri, y el espacio de Milei. Y después, bueno, se fue agravando eso. En la última discusión de ficha limpia pareciera que llegaron a un punto fuerte de disputa. La pregunta que te quiero hacer, como esto tiene que ver también con la tanda electoral que están viviendo en estos días la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias, pasada esta instancia electoral, ¿pensás que esa pelea al interior de la derecha se va a agravar o se va a saldar? ¿Y cómo ves el panorama que sigue después hacia el camino de la elección nacional? Mira, yo creo que francamente es muy importante el interrogante que vos planteás, pero es muy difícil la solución de ese interrogante, la respuesta a ese teorema. ¿Por qué? Porque si bien esas son expresiones de los núcleos dominantes, de los núcleos del poder económico, político, cultural, mediático, y representan los mismos intereses y la misma ideología, o casi la misma,
Sin embargo, ellos también tienen disputas por los espacios de poder que a veces son muy extremas, ¿no? Ahora hay un incremento fuerte de esa disputa porque no es una disputa de egos. Eso es un error, porque los egos y todas esas cosas casi siempre existen. Es una disputa por la hegemonía, y es una hegemonía no de pequeños grupos para ver quién es más fuerte, sino es una hegemonía de los grupos de poder que gobiernan, que ejercen el gobierno. Entonces, es mucho lo que se juega desde el punto de vista de varias cosas, pero fundamentalmente del control político y del control de los negocios de los grupos de poder. Por lo tanto, si uno lo piensa racionalmente, y todos son representantes de la derecha y de los grupos grandes empresarios, tendrían que tender a unirse después de la elección, ya yendo a tu pregunta. Sin embargo, esas disputas muchas veces no coagulan, y siguen, e incluso van a la derrota, como también a veces nos pasa en el campo popular. Cierto es que en el campo popular es más difícil aún, porque hay mucho menos en juego cuestiones del poder económico, y hay mucho más en juego cuestiones doctrinarias, cuestiones ideológicas. Entonces, en fin, sí, hay actitudes más principistas, digamos, ¿no? Pero sí, yo no estoy seguro si esta gente después se va a terminar uniendo. Es muy probable que en la presidencial, ¿no? Sí. Todo se una, ellos y nosotros. Ahí te preguntaba porque hace pocos días o semanas asumió el nuevo canciller, el nuevo jefe de gobierno alemán, y la agenda que uno está viendo ahí es que el tipo, que es de derecha, es del Partido Conservador, el partido que alguna vez dirigió Angela Merkel, pareciera que se vuelca cada vez a las posiciones más de extrema derecha, porque vio que una parte del electorado es seducido por la alternativa neonazi que hay en Alemania. Entonces me parece que hay en distintos países del mundo una derecha tradicional, liberal, conservadora, que es arrastrada hacia una posición más de extrema por la emergencia de estos otros grupos. Por eso quería ver un poco, me interesa tu mirada de eso. No, pero esto último sí, que vos decís, estoy de acuerdo que existe en Alemania y es una tendencia casi universal, ¿no? Acá también, vos fíjate que esta extrema derecha nueva, emergente, del mileísmo, está arrastrando, llevándose a la rastra directamente a la derecha conservadora más tradicional de Mauricio Macri y de los radicales. Que han dejado de ser un partido popular para ser un partido de derecha. En todo caso, algunos me dirán, no, de centro-derecha. Esas disquisiciones, yo lo del centro nunca me convenció de mucho o de nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy los radicales son un partido conservador. Creo que el PRO es un partido conservador, y ambos están tironeados por la extrema derecha, que es algo parecido, salvando las enormes distancias culturales y económicas, con lo que me decís de Alemania, y hay otros países también. Es un fenómeno de época de una derecha conservadora que se transforma en ultraderecha. Creo también que habría que pensar que hay una reserva democrática liberal tradicional, ¿no? Heredera en la Argentina de ciertas cosas de la generación del 80, y que durante todo, como los uruguayos de Valle, ¿no? Que son más liberales que los nuestros, y ahí hay un espacio que es muy probable que choque, que no pueda soportar la ultraderechización de las fuerzas políticas de derecha, ¿no? Creo que esa es la otra cara que puede llegar a manifestarse. En la Argentina ya hay brotes de ese enfrentamiento, o de esa, yo diría, diferenciación entre la derecha más tradicional liberal, con ciertas cosas laicistas, del laicismo, de respeto a las instituciones democráticas, que no pueden soportar y compartir este avasallamiento brutal y los estilos políticos brutales de esta ultraderecha, ¿no?
Juan Carlos, bueno, sabemos que te tenés que ir, queremos queremos cumplir con eso, ser puntuales con los tiempos. Simplemente te despido con una pregunta y anticipando algo que seguramente charlaremos el jueves, porque el domingo hay elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, es una elección muy importante, pero quiero preguntarte, ¿cuánto de todo esto que estamos charlando crees que se juega por cómo está planteada? A eso me refiero, por cómo está planteada la elección. ¿Cuánto de esto, de lo nacional, del futuro de la patria, te diría, se juega el domingo aquí en la elección porteña? Y se juega bastante, se juega mucho, porque el impacto en toda la nación de lo que ocurra en esta ciudad es muy grande, ¿no? Es muy, muy distinto de lo que ocurre en otras provincias, inclusive en provincias grandes, ¿no? Tiene una influencia muy grande. Por eso nosotros tenemos una expectativa muy positiva, con la posibilidad cierta del triunfo después de muchos años, como de 20, de Leandro Santoro, o sea, de la propuesta progresista, popular, con eje en el peronismo, porque los otros, como decíamos antes, están divididos, eso lo debilita, y entonces simbólicamente quien puede aparecer como la primera fuerza es Santoro, y eso va a llamar la atención en el conjunto del país. Así que creo que tiene mucha importancia. Después vendrá lo que de algún modo preguntaba Néstor. Bueno, ellos después de ese porrazo, ¿se van a unir, no se van a unir? Bueno, ya lo hablamos. Veremos lo que pasa. Bien, bueno, Juan Carlos, suerte en la actividad que tienen ahora y la seguimos el jueves. Bueno, y ustedes aprovechen y sigan bailando. Claro, acá bailaremos. Abrazo enorme. Chao. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 4:22 de la tarde este martes con una noticia muy importante, Néstor. Sí, se esperaba, pero lamentablemente se confirmó en los últimos minutos, diría, que murió José Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, líder tupamaro, toda una gran parte de su vida preso y después restablecido, ¿no? Con un liderazgo impresionante en el Frente Amplio a partir de su movimiento de participación popular. Estaba muy enfermo, como sabemos, de cáncer. Ya en los últimos meses había decidido no continuar con ningún tratamiento. Y Yamandú Orsi, el actual presidente del Uruguay, que lo confirmó hace segundos por la red X, justamente lo había ido a entrevistar a su chacra en las afueras de Montevideo hace un par de días, 2 o 3 días. Hubo elecciones, de hecho en Uruguay, en Montevideo y en Canelones ganó el Frente Amplio y el Pepe Mujica no fue a votar, una cosa rara, y ya estaba muy entregado. Y bueno, lamentablemente la noticia de su fallecimiento. Sí, en ese encuentro, o al salir de ese encuentro, Yamandú Orsi adelanta, ¿no? Bueno, lo vi muy mal, creo que fueron las palabras que dijo, sin profundizar lógicamente mucho más, pero bueno, dio a entender que Mujica ya atravesaba sus últimos días. Mujica, que fue parte de lo que aquí en Argentina se llama la década ganada, ¿no? De alguna forma, esa oleada de gobiernos progresistas, de izquierda, del campo popular en toda América Latina, fundamentalmente en la América del Sur, pero no únicamente. Por supuesto está Cuba por fuera de América del Sur, pero más allá de eso, se dieron en conjunto, si querés, con los pilares de Brasil, Argentina con Néstor Kirchner primero y Cristina después, y Venezuela, ¿no? Ese fue el triángulo principal de una oleada que después tuvo a Correa, al mismo Mujica, muy importante. Los líderes de Bolivia también. Sí, en Uruguay hay que sumar también obviamente a Tabaré Vázquez, pero sí, dentro del Frente Amplio Mujica representaba el ala quizás más de izquierda con el MPP. En su gobierno trató de hacer cosas más moderadas, sabiendo que las relaciones de fuerza a nivel continental y mundial son distintas a las que quizás él soñó en su juventud como guerrillero. Un hombre, hay muchas biografías, ¿no?, de Pepe Mujica, han dialogado con él muchos colegas, uno de ellos Fabián Restivo, muchas veces me preguntan si es pariente mío, no lo es, pero es amigo, y Fabián dialogó mucho con él en un libro que ha publicado, y biografías que han salido en el Uruguay también. Un hombre que de chiquito fue marcado por la política, que se acercó primero al Partido Blanco, al ala herrerista o más de izquierda dentro del Partido Blanco, el Partido Nacional,
y que de a poco fue comprendiendo, después de un viaje a Rusia, un viaje a China, de haber escuchado al Che en aquella famosa reunión de Punta del Este en Uruguay, a principios de la Revolución Cubana, cuando se rompe con la OEA, empieza a ver que el aparato bipartidario uruguayo no resuelve las cuestiones sociales y bueno, se involucra en luchas sindicales, sociales, guerrilleras, hasta que termina siendo preso, y muchos años que la pasó tan mal Pepe, hasta volver a salir de la cárcel, incorporarse entonces hacia el Frente Amplio y empezar a hacer carrera ahí hasta llegar a ser uno de los presidentes quizás más populares en el mundo de América Latina, ¿no? Sí. Por su personalidad, por su bonomía, por su humildad. Así que va a ser una pérdida muy grande para toda América Latina. Ya se sabía que venía, él mismo lo sabía, pero no deja de ser triste. 14 años preso, me imagino que marcan a cualquiera, ¿no? Y tiene que haber sido para el desarrollo militante y la concepción que adoptó después al salir e incorporarse a la lucha política, debe haber sido también años de formación en un sentido, digamos. Suena raro decirlo si está preso, ¿no? Con todo lo que la cárcel de la dictadura implica. Pero bueno, lo deben haber marcado sin duda para todo lo que vino después. Sí, y marcado su temple, ¿no? Forjado más su temperamento, que insisto, era de muy chiquito, él perdió al padre de muy chico, tuvo que salir a laburar con su madre, con su hermana, y siempre fue muy, muy comprometido en su pensamiento con las injusticias sociales que vivía el Uruguay de aquel momento y que todavía vive Uruguay y tantos países latinoamericanos. Bueno, veremos, seguramente habrá un funeral, siendo además el gobierno uruguayo del mismo signo político, claro. Seguramente habrá un funeral importante, estaremos atentos a eso. Bueno, repetimos, murió José Pepe Mujica a los 89 años en Uruguay. Somos Radio AM530. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola compañeras y compañeros de la 530, soy Adrián Stoppelman y estoy aquí para avisarles que... ¡Llega a La Plata la desintencia artificial! Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo a La Plata, y si es La Plata es la casa de Oscar. ¿Para qué? Para hacer el nuevo show del 2025. Desinteligencia artificial. Las anticipadas las conseguí llamando al 555-4366.
90 minutos de risas, humor y catarsis colectiva porque... El sábado 17 de mayo... En La Plata voy a estar en la casa de Oscar. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y 34 de la tarde, en una tarde muy apacible, ¿eh? En un ratito repasamos la temperatura. Yo he sido engañado una vez más, así que estoy con la campera desde temprano a cuestas. No estaba para campera. Mínima 13 grados, si saliste temprano de tu casa o volvés tarde, 13 grados, amerita un busito, sí, una camperita. Sí, para la ahora vuelta, claro. Sí, yo elegí, en lugar de andar durante el día iba a estar sin pullover, sin campera, elegí andar con la campera, que uno la deja más fácil que andar con pullover y tener que llevarlo. 21 grados 6 la temperatura en este momento. Mañana ya empieza a nublarse y atención porque se va viniendo la lluvia hacia el fin de semana. En un rato, como decía, lo repasamos. Y no es lo único que vamos a repasar, ¿eh? A ver,
El domingo tenemos elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Algunas claves, ¿no? ¿Qué se vota? ¿Dónde se vota? ¿Cómo se vota? Yo no sé si todos ¿A quién tenemos... hay que votar? Bueno, aquí eso lo dejo librado a cada uno. Acá hay alguien que pide, por favor, que digamos a quién. Bueno, cada uno sabrá. Pero sí es importante tener en cuenta algunos detalles. Recordemos, se vota con boleta electrónica. Una boleta electrónica que tiene algunas características y las vamos a repasar. Y por supuesto vamos a hablar de la fecha que se viene en el fútbol argentino. Terminaron ayer los octavos de final con el triunfazo, permítaseme decirlo. Jugó bien River. Triunfazo de River Plate, del Club Atlético River Plate contra Barracas Central. Es notable lo de Barracas, todo lo que se dice, bueno, es verdad. ¿Pero en qué lo viste? La cancha, el Monumental en general tiene la cancha plana, claro, no está inclinada hacia ningún lado. Pero metieron 3 goles. Sí, bueno, porque la contundencia hace... un gol que fue bien anulado. La contundencia hace, pero cada cosita que pasaba, pitido... Bueno, un lindo triunfo, jugó muy bien River, así que vamos a comentar la fecha, cómo siguen los cruces. ¿Ya tenés claro cuándo juega Independiente con Boca o Boca Independiente en realidad? ¿no? Boca hace de local, es el partido quizá más fuerte de los cuartos de final. Y seguramente, sí, yo creo que sí. Partido duro, difícil. Sí, un partido lunes duro. A la noche, creo que 21:30. Bueno, en un rato vamos a hablar de eso. Bueno, pasan otras cosas en la jornada de este martes. En primer lugar, quiero decir que se está debatiendo en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados la prórroga a la moratoria jubilatoria y también un aumento del bono de 70.000 pesos para los jubilados. Está congelado, recordémoslo, está congelado ya hace un año más o menos en el valor de 70.000, se está proponiendo llevarlo a 150.000 pesos y extender también la posibilidad de que jubilados y jubiladas puedan hacerlo, puedan jubilarse, más allá de no tener la cantidad de años o los aportes completos, ¿no? Hay distintos planes que permiten llevar adelante esa compensación. Es un proyecto, la idea es lograr dictamen en el plenario de comisiones para luego llevarlo a diputados y discutirlo ahí. Es posible que varios de los proyectos que están presentados, hay uno de Unión por la Patria, pero hay otros más, obtengan dictamen finalmente. Veremos en qué termina y si llega a la Cámara de Diputados o no, pero es una de las deudas más importantes que tiene la sociedad argentina, ¿no? Estamos hablando del salario de los jubilados, con un gobierno además que no es necesario que lo repitamos. Mañana es miércoles, seguramente estaremos hablando de una nueva represión a una marcha de jubilados aquí en la zona de Congreso y demás. Ya sabemos lo que significan los jubilados o en qué lugar los tienen encasillados desde el gobierno nacional. Y el otro tema es que el gobierno nacional volvió a llamar a las partes, en este caso a los sindicatos que representan a la Federación de Comercio, digamos, al Sindicato de Comercio y a las cámaras empresarias para que se pongan de acuerdo, pero las partes dicen, nosotros ya estábamos de acuerdo. Alcanzamos un acuerdo que implica aumentarle 5,4% a los empleados de comercio en los últimos meses. Ahora hacemos el repaso. ¿Cuál es el problema? No, dice el gobierno nacional, quedamos en que por encima del 1% no se podía cerrar ninguna paritaria. Bueno, ustedes habrán quedado, nosotros no. Así que en eso está de nuevo el gobierno nacional, llamó a sindicatos y a cámaras empresarias para que den marcha atrás con ese acuerdo, bajen ese número y de esa manera poder homologarlo, porque recordemos, el gobierno nacional tiene el poder de homologar los distintos acuerdos, lo charlábamos con Luis Campos la semana pasada, de homologar los distintos acuerdos entre las partes para que a partir de ahí tengan vigencia. Bueno, algunos comercios, algunos sectores del área de comercio, sobre todo grandes, ya empezaron a dar el aumento en función de lo que los sindicatos acordaron con las cámaras. ¿Por qué? Bueno, porque por supuesto, cuando el acuerdo no se lleva adelante, del lado de los sindicatos empiezan a jugarse distintas formas de protesta que afectan el funcionamiento normal de los comercios. Pero hay otro en el que no,
y es un sector importante, tiene que ver con el sector que nuclea fundamentalmente a supermercados e hipermercados. Este sector se resiste a aplicar los aumentos y bueno, ahí hay una puja importante. ¿Cómo es en qué consiste este 5,4% que lograron en comercio? Es un 1,9% en abril. Digo para entenderlo, ¿no? Pensemos en función de la inflación. 1,9% en abril. A eso debe agregársele una suma fija de 35.000 pesos. Las sumas fijas no son el problema, sino los porcentajes. Suba de 1,8% en mayo con una suma fija de 40.000 pesos. Suma fija quiere decir por única vez. Y aumentos del 1,7% más una suma fija de 40.000 pesos en junio. Entonces repito, mes a mes, pues se entiende mejor así. 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% para el mes de junio. No es un aumento que le esté triplicando el sueldo a nadie, ¿no? Ni siquiera te diría, ayúdame Néstor, a lo mejor vos te acordás de la cifra mejor. No sé si supera la inflación, sí, no me acuerdo así, pero en cualquier caso, lo superior que de abajo está ahí, digamos, claro. No hay ninguna cosa desproporcionada. Así es. Pero bueno, como decía, creo que Eduardo Galeano en uno de sus libros dice, ¿no? Cuanto más libres están los precios, más presa está la gente, los trabajadores, en este caso el salario. Porque es un gobierno que se supone que es liberal para todo, menos para los salarios. Bueno, y la última de las informaciones que no queremos dejar pasar tiene que ver con un juicio abreviado que realizó la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, que condenó a 4 años y 3 meses de prisión efectiva a Fernando Sabag Montiel. Fernando Sabag Montiel es la persona que gatilló contra Cristina Fernández de Kirchner, que le apuntó con un arma a la cabeza. No lo condenó por eso, lo condenó por delitos de distribución y tenencia con fines inequívocos de material de explotación sexual de menores de 13 años de edad, es decir, por delitos vinculados a la pornografía infantil, al tráfico de pornografía infantil. ¿Por qué? Porque cuando se lo detuvo, entre las computadoras, los discos que se le secuestraron, estaba este material y bueno, a partir de ahí se realizó una investigación que ya concluyó y lo condenaron a 4 años y 3 meses de prisión. Creo que todos vimos las imágenes de Fernando Sabag Montiel gatillando la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ese juicio todavía sigue en marcha. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Ideas que vuelvan. Caminando la vida me enseñó. Así aprendí, caminando. Y aprendí a distinguir a los hombres. Aprendí que cada hombre que camina es un Cristo. Cada trabajador, cada hombre que sale a buscar trabajo es un Cristo que camina, hija. La gente quisiera tocar a Dios y sacudirlo un poco y decirle, mirá cuánto nos cuesta poder comer. Será por eso. La gente está incrédula. Que vuelvan las ideas. Cada hombre que sale a buscar trabajo es un Cristo que camina, hija. Que vuelvan. Cuatro y 46 de la tarde. Bueno, te propongo ir con el resumen informativo, Néstor, ¿qué te parece? Cómo no, varias noticias. Bueno, algunas ya comentamos, empezamos por esta. Eliminan aranceles a productos importados. El gobierno nacional quitará impuestos a teléfonos celulares importados. La medida anunciada por el vocero Manuel Adorni se aplicará en 2 fases. La primera se ejecutará desde la publicación del decreto, reduciendo el arancel, que hoy es del 16%, a un 8%, y la segunda se va a implementar desde el 15 de enero de 2026, cuando el arancel pase a ser del 0% de manera definitiva. También bajará de carga impositiva a mercancías nacionales para equipos importados y para los producidos en Tierra del Fuego. Tenemos la posibilidad de compartir el audio del vocero presidencial Manuel Adorni mientras hacía el anuncio. A ver. Quería comentarles que a partir de un decreto que se va a publicar llegando al cierre de la semana, seguramente entre jueves o viernes, el gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Esto se va a producir en 2 etapas. En la primera se van a bajar los aranceles del 16 al 8% y tendrá un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto. La segunda, se eliminarán los aranceles por completo, es decir, se los llevará a 0 y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene, del 2026. Adicionalmente, se bajarán también los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5% y para los producidos en Tierra del Fuego del 9,5% al 0%. Municipales de Rosario irán al paro por 24 horas. La medida de fuerza de los trabajadores se confirmó luego de que el intendente Pablo Habkin anunciara el aumento salarial del 8% por decreto. De esta manera, sectores como salud, emergencias y recolección de residuos se encuentran atravesados por el cese de actividades, funcionando únicamente en guardias mínimas hasta el miércoles. Caída histórica de las ventas en las panaderías de Córdoba. El derrumbe del consumo por la pérdida del poder adquisitivo del salario, la suba de tarifas y de materias primas golpea al sector. Desde el Centro de Industriales, Panaderos y Afines de la provincia aseguran que es el desplome más grande de los últimos 20 años. En el último tiempo, las ventas registraron caídas de hasta un 40%, aseguró Marcelo Caula, presidente de la Cámara de Panaderos. Más de 50 niños mueren de hambre en Gaza. La Organización Mundial de la Salud indicó que si la situación persiste, cerca de, atención con este número, 71.000 chicos menores de 5 años podrían sufrir desnutrición aguda en los próximos 11 meses. El representante de la Organización para los Territorios Palestinos Ocupados, Rick Peppercorn, indicó que el embargo a la ayuda humanitaria que impulsa Israel hace imposible cubrir a todos los necesitados. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Bueno, Néstor, ¿por dónde vamos? Se firmó una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es un impasse de 90 días, luego de que altos funcionarios del gobierno de Xi Jinping y el gobierno de Donald Trump iniciaron conversaciones y decidieron que en medio de esta guerra arancelaria, recordemos los anuncios de Donald Trump en el llamado Día de la Liberación, empezó una escalada muy alta que llevó las tarifas de Estados Unidos contra las importaciones de China al 125% y hubo respuestas de China. Bueno, todo eso entró en una impasse de 90 días porque evidentemente Trump reculó, se dio cuenta que muchas de sus industrias, particularmente las de electrónicas, de tecnológicas y demás, dependen de insumos que se importan desde China. Empezó a haber una amenaza de inflación, empezó a haber algún faltante en insumos para industrias claves, y de esa negociación, por lo tanto, se repitió la escena que hizo Trump con otros países como México, como Canadá, como la Unión Europea, donde pega un puñetazo en la mesa como buen magnate u oligarca, presiona para una suba, la aplica, pero después la vuelve a bajar. Lo que hizo Estados Unidos fue una baja muy importante, 115% bajan sus aranceles, prácticamente todo lo que habían subido, y va a haber a partir de ahora un mecanismo de consulta básica que va a durar durante 3 meses. En realidad Estados Unidos y China tienen un mecanismo de consulta permanente en todo sentido, no en defensa, en tecnología, con mucho cuidado y solo entre sí, pero funcionan. Pero este va a ser específico sobre la cuestión comercial, y desde luego este anuncio que se conoció ayer dio un impulso muy grande a los mercados de valores. Muchas empresas, que aquí lo comentamos muchas veces, que se veían imposibilitadas de realizar comercio exterior en esas condiciones, volvieron a respirar. Pensemos que cuando te aumenta tanto un arancel prácticamente te saca del mercado, y eso implica cambio de destino, buscar nuevos compradores, alterar contratos, planes de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, estar un poco más tranquilos con esa cuestión. Estados Unidos lo que hizo fue bajar de 145%, que era el máximo tope que puso. Claro, porque fue subiendo, recordemos, ¿no? Sí, iba escalando cada vez más, era una pelea. Los bajó al 30% de manera más o menos uniforme, y China, que había llegado a 125%, los bajó a 10%. ¿Por qué esta diferencia de 30 versus 10? Es decir, Estados Unidos le cobra 30% de aranceles a las exportaciones chinas, y China le cobra nada más que 10 de aranceles a las exportaciones de Estados Unidos a su territorio. Según Estados Unidos, esa diferencia de 20 es porque, si bien Estados Unidos dice que vio mejor voluntad de China en un punto que ahora voy a comentar, todavía no está claro qué van a hacer con eso. Me refiero a la acusación que hace Estados Unidos sobre cómo China facilitaría, en su opinión, la venta o la producción del fentanilo, esta droga que en general llega desde México con droga sintética, pero que Estados Unidos dice que China fabrica y exporta todos los insumos como solventes, químicos y demás que sirven para esa elaboración. China, por supuesto, desconoce esa acusación completamente, pero como, bueno, más no puede hacer, el que tendría que hacer es Estados Unidos, cuidar su salud pública y su población, aceptó de alguna manera que es una buena medida bajar aunque sea 30. Por otro lado, sabemos que Estados Unidos tiene un déficit muy grande con China a nivel comercial, más de $1 billón en los últimos 2 o 3 años. Por lo tanto, China acepta que le cobre un poquito más de aranceles. De todas maneras, como digo, Luis, para esto se va a analizar durante 90 días, hay que ver si es definitivo. Yo creo que va a andar por ahí. Es muy imposible que 2 economías que estén tan imbricadas jueguen con ese comercio exterior a aranceles prohibitivos. No sé si te acordás o si tenés el dato de cuánto eran antes que empezara toda esta discusión, esta pelea, los aranceles entre uno y otro. Bueno, en torno al 10%. En torno al 10. En torno al 10. Así empezó todo esto. Claro, Estados Unidos le agrega el 20 ahora por esta cuestión del fentanilo, y a partir de ahí empezó a crecer. Pero hubo muchas críticas inclusive el propio funcionario del gobierno de los Estados Unidos, Elon Musk, cuyos autos Tesla y otras producciones que tiene dependen de insumos chinos. Era un delirio. Claro, era un delirio. Se sabía que era más una jugada de provocación y ver que después que negocio a algo que fuera a ser definitivo, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Si tenía que ver con una bravuconada, como se suele decir, o con una manera de negociar a lo Trump, ¿no? Una intención de subir un poco los aranceles,
pero bueno, me voy a 140 para terminar en otro número que, bueno, finalmente será 30 o por ahí. Pero tiene que ver con eso, querer demostrarle al mundo acá mando yo, o con una intención real de querer modificar el número. Son jugadas a varios puntos. Una es demostrar esa, también fidelizar a su electorado. Recordemos que mucha de la gente que votó a Trump confía en que esto de subir los aranceles y proteger a su industria va a recrear cantidad de empleos industriales en Estados Unidos, cosa que se vio que es muy difícil. Esto mismo ya lo hizo Trump en su presidencia anterior, no en esta escala, pero también prometió que muchas empresas que se habían ido de Estados Unidos al sudeste asiático, a China, a México, iban a volver, volvieron muy pocas y hoy van a volver menos. Es muy difícil el traslado de estas empresas y además los costos son distintos, pero él necesita mostrarle a su electorado que él sigue con esta retórica proteccionista, nacionalista, de hacer de Estados Unidos grande otra vez, como es su eslogan. Hay que ver, me parece que se va a acomodar en un plano que beneficie más o menos a ambos países y quizás logre atenuar un poco el déficit comercial que tiene con China. Gracias, Néstor. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar. Y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir. Ayudar a construir el porvenir. Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Que vuelvan las ideas. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Ideas. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Cinco y 3 de la tarde comenzamos la segunda hora en que vuelvan las ideas. Volvemos a mandarle un abrazo enorme tanto a Pablo, que está en una actividad, como a Gaby, que se está reponiendo de una pequeña nana. Y la menciono a Gaby porque quiero decir públicamente que terminé El Eternauta, ya era hora. Luis Pablo, ya era hora. Vos, Néstor, ¿cómo andás con El Eternauta? Yo lo terminé de ver. También lo terminaste, sí, bueno. Sí. Muy recomendable, no podemos decir nada. Claro, no podemos decir nada. Queríamos que la especialista que sabe manejar esto del spoileo... Pero me gustó y creo que además son 6 capítulos y a medida que avanza me fue gustando cada vez más. Sí, a mí también me gustó mucho. Me relajé con la cuestión de cuánto tiene que ver con el original y cuánto no. En algún momento estaba como demasiado preocupado por eso, pero la verdad es que me gustó, la disfruté y me alegra fundamentalmente por la industria cultural argentina, ¿no? Me parece que ahí está la gran diferencia, porque como cualquier producto, cualquier miniserie como es esta en este caso, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la verdad es que tiene una realización muy importante, con muchos actores en pantalla, mucho trabajo. El tema de los efectos especiales sin duda también requirió mucho trabajo y mucho personal. Así que en principio eso es lo que a mí me pone contento, ¿no? Una miniserie muy bien hecha, que a mí además me gustó mucho, sumo ese plus, pero bueno, entiendo que es subjetivo, pero que da trabajo, que demuestra que es posible, que tira por la borda todos los argumentos del gobierno nacional en relación a que se la lleva alguien de arriba, digamos, uh-huh. y que no tiene sentido avanzar con esto. Imagínense si desde el Estado se pudiera
apoyar y aportar, como se hizo en otra época, a una serie de estas características, bueno, todos los recursos que genera, ¿no? Y además se va a llevar premios, estoy seguro de eso. Seguramente, por todo el impacto que ha tenido a nivel cultural, no solo en Argentina, en América Latina y hasta en otros países del mundo, sin duda va a tener premios. Está muy bien actuada, son grandes actores, la producción, como vos decís, Luispa, es muy buena. Y sí, da bronca, da bronca y a la vez desafía a este gobierno culturalmente terrorífico de cuántas cosas se podrían hacer en este país por el material humano que hay, ¿no? Y además pone también de nuevo en el tapete la cuestión de los derechos humanos, porque vuelve a hablarse de Westergel, de los desaparecidos, la tragedia que sufrió toda su familia. Así que desde todo punto de vista es una gran noticia que haya tenido tanto éxito el Eternauta en Netflix. Así es, bueno, cuando vuelva Gaby nos va a contar para cuándo la temporada 2, que es lo que queremos saber ahora. Bueno, hablamos un poquito de fútbol, Néstor. No te voy a preguntar si viste a River. No vi todo, pero vi grandes pasajes, largos pasajes del partido y jugó muy bien. River ganó merecidamente. Bueno, está bien. Entonces, sea, de todos los partidos que hubo otros que también algún par ganaron más o menos con claridad, pero fueron más. Partidazo, muy bien, sí, partidazo. Promete ser lindo partido. Y Rosario es imbatible de local. Eso claro es lo que viene repitiéndose fecha tras fecha. ¿Qué hará Pablo Caruso? Pues viene yendo a la cancha, sí. Se está tomando el laburito, dice, bueno, me voy con el pibe, con la piba. Rosario siempre estuvo cerca. Bueno, vamos a ver el 18 de mayo que hay elecciones, ¿no? Si está esa posibilidad, pero es un hermoso partido, por lo menos en el vamos. Lunes 19 de mayo, pasamos al lunes por lo que dijimos, ¿no? Los equipos de Capital no pueden jugar el domingo. Lunes 19 de mayo, 19 horas también, Argentinos Juniors San Lorenzo. Otro excelente partido. Sí, son todos muy lindos cruces. El mismo lunes que viene, lunes 19, así es, 21:30 horas, el plato fuerte, coincido con el señor Néstor Restivo, es el partido de los cuartos de final, Boca Juniors contra Independiente. Partido difícil para ambos, ¿no? Partido difícil para ambos. Boca se juega muchas cosas, es local, pero con el clima que tiene a nivel institucional y todo. A ver, ¿llega más tranquilo Independiente porque la presión la tiene Boca? Bueno, todos los equipos, llegan con presión porque saben que el que pierde se queda afuera. Sí, bueno. Sí, Puede ser que Boca tenga un plus por lo que pasó el otro día, los silbidos, los cuestionamientos de su hinchada, sobre todo porque no está bien futbolísticamente el equipo, claro. Pero salió primero en su zona. Sí, salió segundo. ¿Cómo segundo? ¿No? Claro. Claro, porque en el último. Primero Argentinos Juniors y segundo. Pero digamos, no hizo tan mala campaña, pero futbolísticamente no motiva a su hinchada, perdió el clásico, está todo este tema con Riquelme, etcétera, bueno. Un técnico medio interino. ¿Y del juego qué decimos, Néstor? ¿Independiente cómo llega? Independiente está muy bien, pero tampoco es una maravilla, tiene sus lagunas, tiene sus idas y vueltas. La gente estamos muy entusiasmados, recordemos que está jugando también la Copa, de hecho en la semana tiene que jugar el jueves, un partido decisivo en Avellaneda. Bueno, ahí tiene una ventaja Boca, ¿no? Está jugando en varias puntas y con un plantel que no es tan largo y que tuvo la dificultad de que se lesionaron 2 o 3 jugadores clave, ¿no? Así que un partido chivo. Así que no está nada dicho de antemano. Y después supongo que seguirá la fecha el fin de semana siguiente, ¿no? Así que bueno, así sigue la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas.
5:11 de la tarde. Bueno, nos metemos en las elecciones porteñas, las elecciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo 18. Recordemos, elecciones legislativas. Atención que todos los votantes, los y las votantes pueden consultar su lugar de votación y sobre todo saber si están en el padrón. Creo que ya no estamos a tiempo como para los reclamos en caso de que no figuren en padrón, pero de todas maneras se sugiere hacerlo. Padrón.gov.ar es la dirección donde fijarse en internet. Allí pueden chequear todo, primero si están en padrón y luego donde votan, padrón.gov.ar. Y luego repasemos, a ver, en principio se presentan 17 listas, son las que van a estar allí en el cuarto oscuro. Se renuevan 30 bancas de la legislatura, que es la mitad de la misma. Las listas se van a, esto es interesante, miren, las listas se asignan bajo el sistema proporcional DONT, es decir, todos los espacios políticos que superen el umbral del 3% de los votos válidos van a entrar en la distribución de cargos. Es decir, si sacaste menos del 3%, tu legislador ya no tiene posibilidad de ingresar a la legislatura, tu candidato, pero a partir del 3% se distribuyen por sistema DONT. Bueno, y para hablar de esto, pero sobre todo para conocer un poco más, porque ya hemos hablado de esto, la propuesta política de este espacio, estamos en comunicación con Ariel Elger. Él es docente, ex dirigente sindical, es titular del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires y es el segundo candidato a legislador por la lista Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. Hola Ariel, Luis Pablo Giniger y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Luis Pablo y a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, estábamos repasando algunas de las cuestiones a tener en cuenta de cara al domingo en términos de cómo se vota y demás, cuestiones más bien institucionales o administrativas, pero quiero preguntarte en primer lugar por el clima político, Ariel. ¿Cómo están viendo ustedes el clima electoral, por llamarlo de alguna manera, en la ciudadanía porteña de cara al domingo? En las recorridas que ustedes hacen, las actividades en los barrios, las mesas en las esquinas, ¿cómo reacciona la gente? ¿Está entusiasmada? ¿La ven más apática? ¿Sabe que se vota el domingo? Sí, yo creo que no es un problema solamente de la ciudad de Buenos Aires, creo que este clima es algo nacional. Lo vimos en las elecciones de Santa Fe y después de ayer con las elecciones en Jujuy, Salta, Chaco, San Luis. Observamos lo mismo que sucede en la capital, ¿no? Un 50% de abstención o de voto en blanco o nulo, por lo tanto una apatía, un clima, digamos, de es lo mismo ir a votar o no ir a votar, no queda claro cuáles son los proyectos, si es un voto nacional o es un voto de la ciudad, porque también ha habido bastantes políticas de los principales espacios para querer nacionalizar la discusión. Por lo tanto, efectivamente es un clima extraño, yo creo que es parte de lo que estamos viviendo de frustración, de resignación, de mucho enojo con la política, de que efectivamente durante muchos años no ha habido respuesta a las problemáticas concretas, se ha perdido poder adquisitivo, se vive cada vez peor, y los diferentes cambios o propuestas en los que la ciudadanía ha elegido claramente o han traicionado las aspiraciones o lo que han votado terminó perjudicando aún más en la situación en la que estamos todos. Es decir, una lectura posible podría ser, bueno, votar o no votar en las elecciones o que gane uno u otro no me va a cambiar la vida. ¿Sería eso? Sí, yo creo que sí, mismo ese planteo que había como, bueno, si nos perjudicamos, total, si despiden a tal, total, yo tengo que trabajar igual, yo tengo que seguir estando igual. O sea, efectivamente, esa idea del individualismo y cada vez peor en el estado individual se ha acrecentado, ¿no? Por eso creo que es importante y nosotros venimos trabajando mucho en esta idea de construir un sueño, una esperanza, una perspectiva, propuestas concretas que resuelvan los problemas de las personas, que efectivamente pueda ir a votar con un grado de conciencia y encontrar también algún camino de cómo proponer
algo diferente y concreto, ¿no? Y también decir que las elecciones es un momento, ¿no? Digamos, acá todos los que son parte de nuestra lista son dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, ambientales, referentes de la cultura, son los que van los miércoles con los jubilados, digamos, la lucha va a seguir, la resistencia va a seguir y sobre todo lo que hay que seguir es encontrando caminos de encuentro, de construcción de solidaridad, de fraternidad, espacios donde uno pueda hacer un poco de catarsis, pero también ir encontrando respuestas colectivas a los problemas individuales. Es muy interesante esto que decís porque, bueno, se habla mucho de esta idea, ¿no? La derecha libertaria encontró en algunas formulaciones fáciles y rápidas dibujar o presentar algunas promesas, algunos sueños. Vos utilizaste la palabra sueño, como salida rápida, siempre planteado así, como salida rápida a las frustraciones por lo menos de los últimos años o de los últimos gobiernos. Esa idea de construir un sueño rápido, la verdad que es compleja, ¿no? Vos hablás de la trayectoria de los compañeros que integran las listas, que las elecciones son un momento y en el medio, bueno, por supuesto, se llevan adelante un montón de cosas. ¿Qué se le dice a alguien que plantea, bueno, el sueño hoy, o como decía Néstor, ese planteo de Le Monde Diplomatique, la rebeldía hoy es de derecha, ¿no? La rebeldía hoy es de derecha. ¿Cómo se le contesta desde una lista claramente de izquierda a un planteo como ese? Bueno, que efectivamente la rebeldía de derecha nos lleva a un mundo cada vez más oscuro, donde la violencia, la guerra, la miseria, esto que vemos todos los días, ¿no? Que uno va caminando por la calle y cada vez hay más personas en situación de calle, cada vez más personas mayores teniendo que ir a pedir comida. Nos estamos encontrando con gente mayor que nos plantea, mirá, yo soy propietario, que hoy en la ciudad de Buenos Aires ser propietario es un lujo, y aún así, siendo propietario, tengo que elegir o compro los medicamentos, o pago los impuestos, o compro la comida. No, es algo muy muy terrible. Entonces, para nosotros hoy es sobre esa realidad, es plantear algunas propuestas y algunas ideas. Si hay algo interesante de que El Eternauta sea ahora un bestseller y que vuelva y que estemos gran parte de la sociedad hablando, es esta idea de que nadie se salva solo, ¿no? Esta idea de pensar proyectos colectivos. Y, por ejemplo, nosotros tenemos algo muy concreto. Decimos, mira, en la ciudad de Buenos Aires se pueden construir 10.000 viviendas por año o reacondicionar las que hay. Eso es solución concreta para jubilados y jubiladas, por ejemplo, en dar propiedades en comodato mientras por el resto de su vida, ¿no? Acceso con créditos, efectivamente, a jóvenes que puedan acceder a su primera vivienda. Y eso simplemente se puede resolver con la subejecución presupuestaria. En la ciudad de Buenos Aires hay subejecución, en la ciudad de Buenos Aires hay superávit, en la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita superior al de Barcelona, y todos los años pueden haber 10.000 viviendas nuevas en la ciudad de Buenos Aires. Se puede, todos los edificios públicos del Estado que lo quieren liquidar, vender, se pueden reacondicionar para hacer viviendas sociales, digamos. Esto que proponés, Ariel, recuerdo, estamos hablando con Ariel Elger, él es candidato en la lista Confluencia. Esto que proponés es exactamente lo contrario al modelo de desarrollo o de ciudad que llevó adelante Horacio Rodríguez Larreta, o el macrismo o el PRO en todos sus mandatos, ¿no? No, efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años se construyeron 9 millones de metros cuadrados. Todos esos metros cuadrados han sido utilizados para viviendas vacías, ociosas, de lujo, para el lavado de dinero. Nada de eso ha resultado, digamos, el desarrollo inmobiliario que tanto se habla, la producción, si no está destinado para el mejoramiento de vida de las personas, es simplemente lo único que genera es peor impacto ambiental, mayor concentración de cemento, lo que eleva también la temperatura del ambiente, y sobre todo
espacios ociosos y especulativos, que lo que hace es elevar también el precio de los alquileres y de las viviendas. Vos hablabas de una situación social general preocupante en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿el foco principal lo ponen en el tema vivienda? Nosotros tenemos hoy algunos puntos concretos. Uno efectivamente es el de vivienda, otro es la ciudad de Buenos Aires es vanguardia en la producción de medicamentos en los laboratorios, en crear una empresa pública de medicamentos. Hoy justamente estaba reunido con una ex funcionaria de hace unos años, y la ciudad de Buenos Aires hasta tiene destinado un lote propio para construir un laboratorio hace muchísimos años en Cruz, en Escalada y Cruz, si no me equivoco, la dirección exacta, donde los laboratorios privados utilizaron el terreno y el Estado no ha construido un ladrillo para hacer sus propios laboratorios, para hacer los reactores, los reactivos, las vacunas, y que mismo este desarrollo se puede dar en complementariedad con otras provincias, con la propia laboratorio militar del ejército que tiene. O sea, creo que ahí, justamente con la situación que tienen hoy los jubilados y jubiladas, la ciudad de Buenos Aires puede tener hasta un desarrollo de vanguardia y hasta de exportación de medicamentos y vacunas, no solamente para la Argentina, sino también para otros países. Otro de nuestros... Sí. No, termina. No, después tenemos otras propuestas, por ejemplo, de educación y cultura. Las escuelas tienen que volver a ser espacios de integración, de reconstrucción del tejido social. Creo que todos vemos que después de la pandemia se ha agravado las problemáticas en la juventud y las infancias, la ludopatía, el consumo problemático, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Por lo tanto, necesitamos volver a construir espacios físicos donde las infancias, los adolescentes se puedan encontrar, recrearse, intercambiar, desarrollarse culturalmente, deportivamente, generar espacios de integración. Y tenemos en la ciudad de Buenos Aires escuelas por toda la ciudad, donde después del horario escolar se podrían generar programas de avanzada justamente que pueda ir en la búsqueda de esos jóvenes de todos los estratos sociales para poder desarrollarlos integralmente. Ariel, te escucho, perdón que te interrumpa, te escucho y pienso en la legislatura que está en funciones ahora mismo, y es una legislatura con un componente ideológico muy complicado, digamos que tiende a estar a favor del modelo contrario, al modelo de negocios que se viene llevando adelante en la ciudad en todos estos últimos años. ¿Cómo dar la pelea desde adentro cuando es tan desigual? Mira, no solamente con los problemas ideológicos. Desde la única sesión de la legislatura de este año fue el 1 de marzo para la apertura de sesiones, y después nunca más se volvió a juntar la legislatura. Ni los diputados ni de la oposición ni del oficialismo han hecho alguna acción para poder reunirse, discutir proyectos necesarios para la ciudadanía, como una emergencia alimentaria. Por lo tanto, efectivamente hay un desafío no solamente ideológico, político, sino también hasta de compromiso. Tanto se habla hoy de los ñoquis, y que los legisladores no se junten nunca en lo que va del año, salvo para la apertura formal y protocolar, es de una gravedad institucional importante. Y después, así como decíamos que las elecciones es un camino más y el día 19 tenemos que seguir con la construcción, nosotros entendemos la legislatura también desde una articulación que se tiene que dar con el movimiento social, popular, con las asambleas. Hay que generar espacios vinculantes entre la ciudadanía, volver a discutir por qué no tener en la ciudad de Buenos Aires un presupuesto participativo, algo que está en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que ahí tenemos un desafío de que frente a los oídos sordos de otros diputados y diputadas, frente al no funcionamiento de la legislatura, como los que realmente tenemos principios, realmente creemos en un proyecto transformador, articulamos con el movimiento popular. Los avances se dan en las elecciones, se dan en la legislatura, pero también se da cuando hay un pueblo organizado, movilizado y con un proyecto claro de lo que quiere. Ariel, vos integrás el Partido Comunista, que junto con las otras listas que se han unido en el Frente Confluencia decidieron armar un espacio propio.
corregime si me equivoco, en otros momentos todas las listas que integran hoy Confluencia fueron parte de lo que era Unión por la Patria, es ahora Buenos Aires, se llama en esta oportunidad. ¿Por qué esta vez decidieron conformar un espacio propio? Y en todo caso, ¿cuáles son las diferencias que tienen con el espacio que encabeza Santoro? Sí, en primer lugar, nadie nos llamó para continuar siendo parte. Efectivamente, nosotros vemos ahí una crítica de hace muchísimos años, que estos espacios de articulación de frentismo nunca construyeron un espacio de discusión, de participación, de intercambio entre todas las fuerzas, de acuerdo en el programa y en las propuestas. En el único momento, creemos nosotros, que realmente hubo una discusión de un programa fue en el 2019, cuando se arman las elecciones nacionales, y que lamentablemente al poco tiempo ese proyecto y ese programa se traicionó, se viró para otros caminos, y particularmente Leandro Santoro es un exponente de esa traición, digamos. Dijimos que la deuda de Macri de los 44.000 millones de dólares se fugaron, que fue ilegal, ilegítima, que rompió los acuerdos del estatuto del Fondo Monetario Internacional y hasta de la soberanía nacional con el Congreso. Y Leandro Santoro fue el principal exponente del gobierno de Alberto en defender la legitimación de esa deuda en el Congreso, después en el año 22, que son las consecuencias que hoy tenemos con este nuevo endeudamiento que nos hizo Milei. O sea, Santoro no ha hecho ni una autocrítica de lo que fue el acuerdo con el fondo, y hasta uno puede pensar que efectivamente está de acuerdo con lo que se ha hecho. Y después los diputados y diputadas de lo que fue Unión por la Patria, hay que decir que en los últimos años, primero votaron en contra de la profesionalización de los enfermeros y enfermeras. O sea, los enfermeros y enfermeras están dentro del escalafón administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y no en la carrera profesional de salud. Por lo tanto, eso tiene un impacto en las condiciones laborales, sabiendo, creo que todos los que hemos tenido algún familiar en los hospitales, los enfermeros son una pieza clave en el sistema de salud, y la verdad que el votar en contra es de una gravedad en defensa de los intereses de los trabajadores muy grande. Y también son los que se han abstenido de proyectos claves, como tiene el Código Urbanístico, en donde se ha permitido que desaparezcan los barrios y que se construyan estas torres de lujo, generando mayores problemas habitacionales. Han estado en contra de las asambleas barriales que se han organizado en defensa del patrimonio y de la construcción, y por lo tanto han jugado un rol de cómplice, ¿no?, de los negocios inmobiliarios, ¿no? Y también hoy se dice mucho, ¿no?, sobre los entes de auditoría que sí, están de moda las auditorías, sí. Exactamente. El Unión por la Patria lo controla de hace 15 años. Y recién ahora se dan cuenta que hay que auditar. ¿Por qué no han dicho en todos estos años todos los negociados, todas las auditorías, los resultados de las auditorías que se tiene? Creo que eso es lo que a nosotros claro. Hoy nos impiden ser de ese mismo espacio, ¿no? Ariel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta charla. Seguramente volveremos a hablar ya después del domingo para hacer un balance de lo que haya ocurrido. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, gran abrazo a todos. Era Ariel Elger, él es docente de profesión y es candidato, el segundo en la lista de Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com.
Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Puyabs. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete. Bueno, Néstor, ¿es metal Led Zeppelin? Es rock. ¿Es heavy metal Led Zeppelin? No, es rock. Es rock, es rock and roll. Bueno, este tema en particular que se llama así, rock and roll. Es rock and roll, ¿no? El tema este, sí. Es un rock clásico, pero bueno, es el estilo de Led Zeppelin. Contémosle a la audiencia. Tuvimos una discusión el otro día, una discusión amigable, un intercambio. No, a mí me gusta más el rock británico y te pregunté, tenía dudas, yo no me acordaba, nunca fui un seguidor de Led Zeppelin, si eran de Estados Unidos o de Gran Bretaña, me desasnaste en ese sentido. Este tipo de rock así no me gusta tanto como el que hacían Genesis, Pink Floyd y ese tipo más de sinfónico. Sí. Claro, es otro estilo. Pero es una banda, por supuesto. Pero te invito a que escuches Led Zeppelin, es un viaje de ida. Bueno, tenemos comunicación. Néstor, te voy a pedir que nos vayas introduciendo en el tema. Es un tema original del cual se está hablando muy poco, me parece. Lo noto totalmente fuera de agenda y esto puede tener que ver con las urgencias que tenemos los argentinos y argentinas en este momento. Y en otro lado, porque la verdad es que todo el mundo mira a Occidente y se está perdiendo lo que pasa en una parte importante del mundo. Bueno, sí, hablamos el viernes pasado de la celebración, la conmemoración del Día de la Victoria de Rusia, o de lo que entonces era la Unión Soviética en la derrota del nazismo. En 1945 se cumplieron 80 años. Y habíamos comentado que en el palco oficial, además de la figura de Vladimir Putin, y de líderes importantes como el presidente de China, Xi Jinping, estuvo el presidente Lula de Brasil, había militares de Corea del Norte que participan del tema de la guerra en Ucrania, había inclusive un par de líderes europeos y había muchos líderes asiáticos y africanos, y entre estos últimos apareció una figura muy relevante ubicado en una posición privilegiada, si se quiere, en el palco oficial, que es Ibrahim Traoré, que es el presidente de Burkina Faso. Traoré es un hombre joven, africano, con una proyección de líder continental importante, y que surgió de estos especies de golpes de Estado que han habido en África en los últimos 3-4 años. Cuando decís joven, ¿qué edad? Tiene 40 y pico de años, no recuerdo ahora joven, su edad. La junta militar transitoria, que coincide con otros mandatarios africanos de Mali, de Guinea, de Níger, de Gabón, que han emergido como una nueva generación política africana, que sobre todo lo que más combate es el colonialismo francés, toda la rémora que dejó eso, pero el que se mantiene actual, y que emergen como nuevo liderazgo. En el caso particular de Traoré, llamó la atención, insisto, por el lugar que le otorgó Putin en ese palco y por la proyección que puede tener, no solo en Burkina Faso, su país, sino en el continente africano. Bueno, para conocer un poco más sobre este líder, sobre este personaje, está en línea, y le agradecemos mucho por estos minutos, Andrés Ruggeri. Él es antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es columnista de Tectónicos
y coordinador del Encuentro Internacional Economía de los Trabajadores. Hola Andrés, gracias por atendernos. Luis Pablo Giniger y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por estos minutos. Bueno, Andrés, en principio preguntarte por la figura de Ibrahim Traoré, ¿no? ¿Por qué, o en todo caso, qué relevancia le das a la importancia que tiene en este momento? Bueno, Ibrahim Traoré es un líder muy joven, ¿no? de Burkina Faso, que es uno de los países más pobres de África Occidental, y que, bueno, como escuché que estaban diciendo, tomó una relevancia internacional en los últimos 2 años. Él está en el gobierno de Burkina Faso por un golpe militar que hubo en septiembre del 22, y ha provocado grandes cambios en toda esa zona que es conocida como el Sahel, ¿no? Que sería como la parte sur, al sur del Sahara, y cerca del Golfo de Guinea. Bueno, en toda esa zona es una zona muy muy pobre de África, muy empobrecida y muy dependiente de la expotencia colonial que Francia. La llegada al poder de Traoré y de otros 2 dirigentes militares también de Mali y de Níger, que están tienen una alianza muy fuerte entre esos 3 países, ha provocado un cimbronazo geopolítico, económico, militar en toda la zona, ¿no? Y entre otras cosas forzaron a la retirada de las tropas francesas que estaban instaladas en los 3 países. Han dividido también, se han ido de una alianza económico-política que estaba también en la zona, que también estaba de alguna manera subordinada a Francia, que es la CEDEAO, que es la Comunidad Económica de los Países de África Occidental. Están también retirándose de una moneda común que hay en la zona, que es el franco CFA, que también está digitada desde Francia, porque es un equivalente era un equivalente del franco francés, y está totalmente regulada por el Banco Central de Francia. Entonces la presencia de este joven gobernante marxista, no tiene una ideología, que hace mucho que no había gobernantes africanos en esa zona, sobre todo que venían de la izquierda o con alguna inscripción a la izquierda, y además al panafricanismo, que también es otra corriente histórica de las independencias de los países africanos, que estaba también totalmente relegada, ¿no? Andrés, ¿qué tal? Néstor te saluda. Cuando uno veía un poco desde el 2020-21 esto que está pasando en el Sahel, bueno, había algunos hilos conductores o coincidencias, ¿no? Una insatisfacción popular muy grande, una evidente inutilidad del lazo que tenían con Francia, no solo por la época del colonialismo más duro, sino el neocolonialismo actual, el tema de corrupción, etcétera, ¿no? ¿Pensás que esos son algunos o hay otros hilos conductores que ayuden a pensar en esa zona no como una emergencia de un líder solo en Burkina Faso, como es de quien estamos hablando, Ibrahim Traoré, o que es un fenómeno más continental que puede dar una voz distinta a África en estas peleas y reacomodamientos globales que hay? Mirá, es difícil saberlo, sobre todo desde acá. África es un continente enorme, muy muy diverso, con una política también muy compleja, porque está atravesada justamente por las consecuencias del colonialismo, ¿no? Donde la mayoría de las entidades estatales africanas son herencia de la división colonial que hicieron las potencias europeas, que trazaron las fronteras en un congreso del colonialismo que se hizo en Berlín en 1885. Entonces quedan divididos grupos étnicos por fronteras que quedan junto al mismo estado con grupos rivales. Bueno, muchas de estas cosas que hacen que sea tan complicado a veces entender la política de África. Pero lo que pasa bastante evidentemente con Traoré es que es una renovación de una dirigencia, de una reaparición de este tipo de corrientes en la política africana que estaban, por lo menos desde el fin de la Guerra Fría, estaban totalmente fuera del poder. Y en esa zona en particular, que es de una pobreza extrema, porque está en son territorios que se han ido desertificando, que avanzan los desiertos, y además también
hay riquezas minerales que no han sido del todo explotadas y que Francia estaba manejando, por ejemplo, oro. Entonces tocan intereses concretos que molestan mucho sobre todo a Francia, ¿no? Y también a Estados Unidos, porque también Níger expulsó tropas norteamericanas que estaban en su territorio. Digamos, se está produciendo una especie de contracorriente con estos tres gobiernos que también generan una revolución en toda África. Por ejemplo, hace unos días, el 30 de abril, hubo una manifestación continental de apoyo a Ibrahim Traoré. O sea, hubo movilizaciones en todos los países africanos. En todos los países africanos hubo movilizaciones que lo llamó en general la izquierda de los distintos países. Entonces está provocando algo. Está apareciendo un líder que hace mucho que no había, porque, no sé, quizá desde Mandela, en Sudáfrica, todos esos movimientos que deben ser los movimientos de liberación nacional, están bastante desvirtuados en la mayoría de los países. Estados Unidos también ha incrementado su presencia militar, sobre todo en África, ya hace bastante, pero sí. Creó el Comando de África, que antes no tenía, como el Comando Sur de acá de América Latina, y crearon el comando africano. Tienen tropas desplegadas en muchos lados, hay guerras tremendas, sobre todo en la zona del Congo. Está muy revuelto el continente africano, y poco y nada se sabe fuera de África, ¿no? Claro, es como una zona del mundo que permanece siempre en la sombra, ¿no? Oculta, a nadie le importa lo que pase. Recién nombrabas a Mandela, obviamente un hombre histórico para Sudáfrica, en la recuperación o la instalación de su democracia, muchos años preso, muchos líderes africanos asesinados, ¿no? Ojalá no sea la suerte, de Ibrahim Traoré, si sigue siendo con tanta proyección su figura. Si uno mira el mapa global, y piensa, por ejemplo, me imagino una línea entre el Mercosur, sobre todo Argentina y Brasil como que se mete, ¿no?, en la cintura de África, sigue por África, pasa por Ucrania, que es un gran reservorio agroalimentario de minerales y energía también, y llega hasta China. Y toda esa zona del centro del mundo es muy rica justamente en agroalimentos, en minerales, en petróleo, en agua, por ejemplo en fósforo. Sé que África, sobre todo el sur de Marruecos hacia abajo, es muy, muy importante, y en el futuro para la seguridad alimentaria mundial va a ser, para los fertilizantes, una clave. ¿Qué voz necesita tener África en este juego de potencias que hay, que apetecen por todos esos recursos, ¿no? Y agrego un dato más: África es la única región casi del mundo, la otra puede ser el sur de Asia, que está creciendo a nivel poblacional, mientras en otros lugares la demografía más bien decae, ¿no? Es decir, ¿qué proyección le ves a África, quizás con la figura de Traoré u otros dirigentes, en este juego global que se juega en el siglo XXI? Y ojalá África logre una unidad mayor para poder ejercer esa voz, porque es un continente que permanentemente está dividido, y los cambios políticos permanentes, ¿no? De golpe de Estado, elecciones fraudulentas, eso es un poco lo corriente en los estados africanos, y cada vez que aparece una opción que intenta revivir el panafricanismo, bueno, enseguida sufren atentados, tratan de voltearlos. Esto está pasando con Traoré. Es un líder militar, entonces tiene otra fortaleza, pero hay atentados. Hace una semana denunció un intento de golpe de Estado que fracasó. Hay una guerra permanente con corrientes yihadistas. Es un fenómeno que también se le presta poca atención. Hay grupos yihadistas tremendos y muy violentos, asesinos en muchos lugares de África, en la zona de Burkina, justamente en la frontera común que tienen Burkina Faso, Mali y Níger, que son estos tres países liderados por juntas militares de izquierda. Ahí hay una insurgencia yihadista muy, muy complicada, pero también hay en el norte de Mozambique, en el sur de Tanzania, en distintos lugares que son muy, muy, muy difíciles. Entonces África realmente lo tiene difícil, porque así como tiene una tradición panafricana que lleva muchas décadas de desarrollo, está muy, muy debilitada, y
cuesta mucho en África estos intentos de unidad, ¿no? Estas alianzas realmente se rompen al poco tiempo. Ahí lo que mencionabas de la yihad islámica, justamente en esta semana, hace poquitos días hubo un ataque muy muy fuerte justo en Burkina Faso, ¿no? El país de quien estamos hablando, de Ibrahim Traoré, con muchas víctimas. Esa fracción islamista, radical, fundamentalista, es enemiga de todo este proceso de cambio que vive África. Sí, es enemiga, y también es enemiga de Francia, ¿no? Es bastante compleja esa situación, pero es enemiga. De hecho, Traoré hizo uno de los motivos que argumentó, digamos, cuando dio el golpe en el 22 fue que había que ser más fuerte frente a esa insurrección yihadista. Francia, con ese pretexto, también mantenía tropas, sobre todo en Mali, que hace más o menos, creo, a ver si no me acuerdo mal, fue en el 2013 que Francia declaró una guerra en Mali, mandó tropas, hizo una intervención colonial típica, pero con el pretexto de la insurgencia yihadista. Es bastante grave la situación, igual que en Nigeria, ¿no? En Nigeria hay un grupo que se llama Boko Haram, que es también muy de extrema violencia, son y muy difíciles de controlar, y siempre aparecen oportunamente cuando hay este tipo de gobiernos, ¿no? Los desestabilizan, provocan situaciones de mucha inseguridad, aterrorizan a la población, son un factor muy desestabilizante. Andrés, muchas gracias, muy interesante escucharte, así que te agradecemos mucho por este tiempo y bueno, volveremos a molestarte seguramente más adelante. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Era Andrés Ruggeri, como dijimos, es antropólogo, profesor, docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, columnista de Tectónicos y coordinador del Encuentro Internacional Economía de los Trabajadores. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Muy bien, 5:54 de la tarde, ya nos estamos despidiendo. Veo allí a la gente de La Vuelta Completa preparándose para el programa. Y recordamos, ¿no? Abrimos esta transmisión con la noticia de la muerte de José Pepe Mujica, expresidente uruguayo, a los 89 años. Estaba muy enfermo, el mismo Yamandu Orsi, el presidente actual de Uruguay, lo había visto hace poco y bueno, al salir de ese encuentro ya había hablado de su estado de salud. Y bueno, por supuesto se van sumando las despedidas, las palabras de cariño de distintos líderes y personajes de toda América Latina. Comparto con ustedes las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. América Latina despide a un hombre que dedicó su vida a la militancia y a su patria. Pepe, te vamos a extrañar mucho. Lucía, mi corazón está con vos y con todo el pueblo uruguayo. Una despedida sentida, ¿no? En un tono muy afectivo, muy cercano
de Cristina a Pepe Mujica y a la familia, ¿no? También de Argentina tuiteó Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, perseguido, torturado y encarcelado por pelear contra una dictadura y en favor de un mundo mejor. Líder popular, protagonista de la democracia uruguaya y gran presidente de su país al que amó profundamente. Pepe Mujica dejó la vida, pero también dejó un ejemplo inmenso. Y como dijiste, Luispa, varias voces, por supuesto, de Uruguay, expresidentes y demás, pero de toda América Latina, desde Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, Evo Morales, el expresidente de Bolivia, y así siguen los homenajes, las primeras reacciones a la muerte de Pepe Mujica, que como decíamos al principio del programa, ocurrió poquitos minutos antes de arrancar que vuelvan, a los 89 años, este expresidente del Uruguay y líder del MPP dentro del Frente Amplio. Sí, no es casual, también lo comentábamos, no es casual la cercanía con que Cristina lo despide, convivieron, ¿no? Ella era presidenta en Argentina, él en Uruguay durante algunos años. Y se vieron hace relativamente poco. Cristina viajó a Montevideo, a la chacra que él tiene con Lucía, con su esposa, en las afueras de Montevideo, era un mes o dos, no más que eso. Bueno, Néstor, y te propongo, y les propongo a todos y todas los oyentes, despedirnos escuchando precisamente a Pepe Mujica, recordando algunas de sus palabras. Así que gracias a todo el equipo, Charlie, Nico, Ale, Vicente, muchísimas gracias. Mañana, por supuesto, nos reencontramos aquí con Pablo en la conducción. Nos vamos, Néstor, que tengas una buena jornada. Igualmente. Escuchando al Pepe Mujica. Somos Radio.